Hola hermanos y amigos, bienvenido a esta segunda parte de los adventistas del séptimo día y sus errores doctrinales. Antes de continuar vamos a ver los aspectos históricos y por qué estudiar el adventismo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada en 1844. Sus precursores y fundadores fueron Guillermo Miller, Hiram Edson, José Bates y Helena Armond de Witte. Ellos tienen como autoridad la Biblia y los escritos de Helena de Witte. Su teología consiste en la Trinidad y la observancia de la ley mosaica. Y la atracción especial es el amor en la obra social y énfasis en la profecía. Aspectos históricos. Dos de las iglesias que estudiaremos en los próximos vídeos pudieran tener su origen en las enseñanzas de Guillermo Miller, aunque él no fundó ninguna de las dos. Estas son los Testigos de Jehová y la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. A principios del siglo XIX se renovó el interés por la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller, un pastor bautista del estado de Nueva York, se dedicó al estudio detallado de las escrituras proféticas. Se convenció de que Daniel capítulo 8. Versículo 14 se refería a la venida de Cristo a la tierra para purificar el santuario. En 1818 calculó que cada uno de los 2300 días representaban un año, tomó como punto de partida la fecha del regreso de Esdras y sus compatriotas a Jerusalén en el 457 a.C. Y llegó a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra en 1843 después de Cristo. Durante un cuarto de siglo, Miller proclamó el mensaje en las iglesias y por la página impresa. Al acercarse el día, aumentaba el interés y el número de los que creían su mensaje, y entre 50.000 y 100.000 personas se preparaban para el fin del mundo. Muchos regalaron sus propiedades, abandonaron sus sembrados, y se prepararon para recibir al Señor el 21 de marzo de 1843. Este día llegó, y pasó, sin que ocurriera nada. Miller revisó sus cálculos, y descubrió un error de un año. La fecha correcta era el 21 de marzo de 1844. Pero de nuevo los creyentes quedaron desilusionados. Un tercer cálculo indicó que Jesucristo vendría el 22 de octubre del mismo año. Pero esa predicción también falló. Guillermo Miller, demostrando su sinceridad y su honradez, confesó sencillamente que se había equivocado en su sistema de interpretación bíblica. No trató de defender más lo que había proclamado. Pero de los grupos que lo habían seguido, 3 se unieron para formar una nueva iglesia basada en una adaptación de su mensaje. Él no aceptó la interpretación revisada y se negó a unirse al nuevo movimiento. El día después de la gran desilusión, Hiram Edson, discípulo ferviente de Miller, tuvo una revelación de que Miller no se equivocó en cuanto a la fecha, sino en cuanto al lugar. Dijo que Cristo había entrado el día anterior en el santuario celestial, y no el terrenal, para hacer una obra de purificación en él. Edson les anunció las buenas nuevas a otros miembros de su grupo. Otros 2 grupos se unieron con Edson al aceptar esa nueva revelación. Uno, dirigido por José Bates, observaba el sábado en vez del domingo. Se basaba en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, considerando que era esencial cumplir con el cuarto mandamiento. Otro grupo ponía énfasis en los dones espirituales para el día de hoy. Entre sus miembros estaba la señorita Helena Armond, más tarde señora de Witte, quien tenía el espíritu de profecía. Al unirse los 3 grupos, cada uno hizo una contribución para la nueva iglesia. El primer grupo, la revelación de Edson respecto al santuario celestial. El segundo, el legalismo. Y el tercero, una profetisa que durante más de medio siglo ejercería una influencia predominante en la fundación y el desarrollo de la nueva iglesia. Mientras las revelaciones de Helena Witte tuvieron mucho que ver en la formación de las doctrinas adventistas, sus escritos prolíficos contribuyeron a la extensión de la iglesia. Ella y su esposo diseminaban sus enseñanzas proféticas y doctrinales mediante las revistas y los libros que publicaban. La Iglesia Adventista tenía la Biblia por su autoridad doctrinal y creía que Dios inspiraba a Helena de Witte en su interpretación de las Escrituras y en los consejos dados en sus libros. Entre ellos están El conflicto de los siglos, Profetas y Reyes, El deseado de las edades, y Principios fundamentales. Desde el principio el trabajo literario y el sistema de vender sus libros por las casas tuvieron parte importante en extender la iglesia. A mediados del siglo XX ya tenían 40 casas de publicaciones que imprimían sus materiales en más de 200 idiomas. Sus publicaciones son atractivas y contienen, además de sus doctrinas, buenos artículos sobre la salud y el hogar. También se ofrecen estudios proféticos por radio y por correspondencia. Una atracción del adventismo, como el nombre lo sugiere, es el mensaje del próximo advenimiento del Señor. Han aprendido a no fijar fechas, pero predican que la venida de Cristo se acerca. ¿Por qué estudiar el adventismo?
Por lo general los adventistas son buenos cristianos que aman sinceramente a Dios y confían en Cristo. Tratan de aliviar el sufrimiento humano y ayudar a los necesitados. ¿Por qué, pues, estudiar sus doctrinas? Tenemos varias razones. Primero, aunque la mayor parte de sus doctrinas son ortodoxas, tienen otras que pueden desviar al creyente del camino verdadero. Conviene conocer esas doctrinas y saber cómo refutarlas. Segundo, el sistema legalista del adventismo desvía la fe de la obra expiatoria de Cristo para apoyarla en las obras. Tercero, en el pasado algunos se dedicaban al proselitismo entre los miembros de las iglesias evangélicas. Creían sinceramente que era necesario guardar el sábado para estar bien con Dios. Por esto procuraban ayudar a los miembros de otras iglesias a encontrar la salvación. La denominación ha modificado su doctrina y su actitud en ese sentido. Pero algunas iglesias locales pueden seguir en la misma creencia y la práctica del proselitismo. Cuarto, los obreros personales deben estar preparados para ayudar a los que quieren encontrar la libertad plena que hay en Cristo. Errores doctrinales. La muerte no existe más. El alma duerme. Los adventistas niegan que los creyentes después de la muerte van al cielo. Dicen que los creyentes van al sueño del alma en la tumba hasta el regreso de Cristo. Los testigos de Jehová y otros grupos falsos creen este error. Los principales versículos que refutan el error del sueño del alma son: 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 2. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, la muerte, y presentes al Señor en el cielo. 3. Apocalipsis capítulo 6. Versículos 9, 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cristo. Elena G. de White dijo: Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada, p. 654, 656, qd. Según White Jazz, Cristo adquirió una naturaleza pecaminosa. Esto es falso. Cristo tenía una naturaleza humana sin pecado. Cristo tomó nuestro castigo del pecado, no nuestra naturaleza pecaminosa. La salvación. Ahora bien, aunque nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de ser perfectos en Cristo. El conflicto de los siglos, E. White, 1911, p. 623. Los adventistas enseñan, que aunque somos salvos por gracia, también obtenemos la salvación por guardar la ley. Esto es expiación parcial. Por lo tanto, tenemos que guardar el sábado, los 10 mandamientos y pagar el diezmo para alcanzar la salvación. Juicio investigador. Una de las doctrinas básicas de los adventistas del séptimo día es la enseñanza de que Cristo, como una parte de su obra redentora, ha estado conduciendo un juicio investigativo o juicio investigador en el santuario celestial a partir de 1844. Esta doctrina fue formulada después de que el retorno de Cristo no ocurrió en la fecha que habían señalado, esto es, el 22 de octubre de 1844. Al día siguiente, a uno de los integrantes del grupo, llamado Irian Edson, repentinamente se le ocurrió que en lugar de que nuestro sumo sacerdote haya salido del lugar santísimo de su santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del séptimo mes, a final de los 2300 días señalados en los pasajes proféticos, por primera vez él entró ese día en el segundo compartimiento del santuario y que tenía una tarea que realizar en dicho lugar santísimo antes de su venida a la tierra. Vida y experiencia por Irian Edson, tal como es citado en la obra La fe profética de nuestros padres, por Leroy Fromm. La doctrina adventista considera que este juicio investigativo que Cristo conduce en el santuario celestial es parte de su obra redentora. Nótese, por ejemplo, la siguiente declaración: ahora, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos procurar llegar a la perfección en Cristo. El gran conflicto, p. 680. Pero, decir que Cristo está actualmente haciendo algo para completar su obra de redención es sencillamente menospreciar las palabras que él pronunció desde la cruz. Consumado es Juan 19, 30. El tiempo del verbo griego empleado en esta frase indica algo que ha sido acabado y terminado por completo y que permanecerá de tal manera. Traduciéndolo en forma literal diría: ha sido terminado por completo. Hebreos capítulo 10. Versículo 12 dice:
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí también, se indica muy claramente que la obra redentora de Cristo ha sido realizada en forma completa y total. Cristo terminó su obra redentora en la cruz, y nada necesita ser añadido. En el gran conflicto Elena de White explica de la siguiente manera este juicio que Cristo supuestamente está conduciendo en los días presentes. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él en caso de que alguien tenga en los libros de registro pecados de lo que no se hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan aceptado con la fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El gran conflicto, pp. 536-537. Juan capítulo 5. Versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es muy bíblico afirmar que una persona debe poner su fe en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero no es bíblico decir que si alguno tiene pecados acerca de los cuales no se ha arrepentido, su nombre será borrado del libro de la vida. Jesucristo pagó por completo la pena del pecado, sea esta pasada, presente o futura, y ha dicho que cualquiera que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Si, después de haber recibido a Cristo como Salvador, uno comete un pecado, no está en peligro de que su nombre sea borrado del libro de la vida si no se arrepiente de tal pecado. La confesión del pecado después de la salvación es necesaria para mantener la comunión con el Padre, pero no para retener la salvación. El asunto de la salvación ya ha sido concluido con anterioridad. La salvación que presenta la señora de White es una salvación de tipo fe más obras. Nótese que ella dice: como, los que se han arrepentido, llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Sin embargo, de acuerdo con las Santas Escrituras, el carácter de una persona no determina su salvación. Más bien, es la salvación de tal persona lo que determina su carácter. Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No es sino hasta que una persona recibe a Jesucristo como Salvador y es hecho nueva criatura, que dicha persona tiene el carácter que agrada a Dios. Efesios capítulo 2. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No puede haber buenas obras que agradan a Dios mientras una persona no tenga la salvación por haber recibido a Cristo como Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículos 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que todo individuo será juzgado, pero tales juicios están todavía en el futuro, no en el presente. Aquellos que conocen a Jesucristo como Salvador un día comparecerán. Sin embargo, este será un juicio para determinar la recompensa, no la salvación. Solamente aquellos que ya tienen la salvación comparecerán ante el tribunal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20. Versículos 11, 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que no tienen la salvación comparecerán ante el gran trono blanco para que sus obras sean evaluadas y entonces serán arrojados al lago de fuego. Hebreos capítulo 9. Versículo 12 contradice la teoría de White. Por medio de su propia sangre, entró, tiempo pasado no en 1844, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9.
Versículos 12, 25. Elena White escribió. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Libro El conflicto de los siglos. Pero la Biblia dice. Colosenses capítulo 2. Versículos 13, 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, apreciados hermanos y amigos, gracias por ver este video, espero les haya gustado, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Dios te bendiga.